¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Isoxis Trading. Hoy vamos a estar revisando muchísimas cosas interesantes. Como pueden ver, ya andamos un poco navideños por acá, ya tenemos el letrero también. Pero la Navidad no es lo único bueno que va a pasar. Este año se viene el 2024 y hay muchas sorpresas y muchos datos interesantes que nos confirman que se puede venir una época nueva en la que vamos a pasar diciendo to the moon. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando en este video? Va a ser un video muy corto pero preciso para lo que tenemos que analizar con lo que se ha dicho dentro de la página del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como podemos ver en pantalla, tenemos varias datos interesantes, ¿no? Que podemos hablar horas y horas de todo este tema, pero lo verdaderamente interesante y lo que nos da como que cierta pista de lo que se viene en el 2024 está al final de esta página, Voivax. Y no estamos hablando de ningún proyecto cripto, ¿no? Que va a haber recompra de Terra Luna, de Terra Classic, de UST. No, acá se trata de Voivax o recompras de bonos del tesoro. ¿Y por qué nos interesa esto, Steven? ¿Por qué me interesa saber bonos del tesoro? Qué aburrido, bla, bla, bla. Te interesa bastante porque esto empieza a confirmarnos y nos empieza a dar pistas de lo que se viene a lo largo del 2024. Vamos a pasar a explicar esto de forma más detallada dentro del iPad para poder dibujarlos y para ayudarlos a entender un poquito más por qué nos interesa esto y por qué es una muy buena noticia que nos empiecen a dar este tipo de pistas para un posible siguiente mercado alcista. ¿Qué sucede? Se supone que estas acciones de bonos sirven para financiar el gobierno o un estado en específico. Obviamente uno piensa siempre, bueno, pero siempre se manejan con su propia plata e imprimen su propio dinero para poder financiarse. Y si bien sí es cierto, tenemos que entender que hay dos ciclos de la economía o de la parte monetaria. Estos dos ciclos son conocidos como QE y QT, que específicamente son Quantitative Easing y Quantitative Tightening dentro de la parte económica. En español es expansión cuantitativa y acá la otra parte es contracción cuantitativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Durante la etapa de expansión cuantitativa es cuando la Reserva Federal y diferentes gentes, incluyendo el Departamento del Tesoro, empiezan a meter mucho dinero a la economía mediante diferentes mecanismos. En cambio, la otra parte, la contracción cuantitativa, es cuando se empieza a retirar dinero de la economía por diferentes factores. Actualmente nosotros nos encontramos en una economía, o Estados Unidos específicamente, se encuentra en una etapa de contracción cuantitativa. Ya sabemos que la Reserva Federal desde el 2022 empezó a anunciar subidas de tipo de intereses, que iba a reducir la cantidad de dinero que está dentro de la economía para poder controlar la inflación, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como todos sabemos, los bonos del tesoro no son comprados, son comprados por varios entes institucionales grandes que sirven para financiar un estado. En este caso estamos hablando de Estados Unidos, pues, ¿no? Entonces sale el Departamento del Tesoro, vamos a ponerle DT, Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ellos salen a ofrecer diferentes tipos de bonos, ¿no? El bono de 3 años vamos a ofrecer 80 billones, el bono de 10 años vamos a ofrecer 100 billones y para el bono de 30 años, que es el más grande, vamos a ofrecer 200 billones. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente hay varios inversores institucionales, tanto instituciones grandes como bancos centrales de otros países e incluso también bancos comerciales de ese mismo país que también acceden a este tipo de bonos por diferentes motivos. Pues no vamos a entrar en ya materia macroeconómica ni comercial, bancaria, etcétera, etcétera, pero funciona de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esta parte específicamente? Lo que sucede con esta parte es que llega un punto en el que es tanta la deuda que tiene que absorber Estados Unidos para poder seguir rodando y seguir gastando y, pues bueno, para todo lo que tiene que hacer. Porque ¿cómo funciona esta parte de acá? El Departamento del Tesoro recibe este dinero dentro de su cuenta y ahí es cuando se pagan múltiples cosas. Se paga que esta cosa de acá, que se paga que el sistema público de salud, se paga esto de acá. Bueno, múltiples factores de cosas, proyectos de inversión, programas de financiación, bla, 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 etcétera, etcétera. Y cuando el Departamento del Tesoro empieza a tener ese dinero y luego lo gasta, es cuando empieza a entrarle dinero a la economía. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos en un periodo de contracción cuantitativa,
el Departamento del Tesoro no tiene tanto dinero con el cual jugar, por así decirlo, porque está simplemente financiándose a base de inversores institucionales o bancos centrales de otros países. Cuando verdaderamente el Departamento del Tesoro empieza a tener bastante dinero es cuando la Reserva Federal empieza a comprar esos bonos. Porque ¿qué sucede? Cuando estamos en un periodo de contracción cuantitativa, que por ejemplo cuando escuchas a Jerome Powell, el tío Jerome, decir, bueno, la Reserva Federal continúa bajando la cantidad de activos que tiene dentro de su hoja de activos, dentro de sus cuentas. Cuando ellos dicen que están reduciendo la cantidad de activos que tienen dentro de su hoja de balance, significa que están vendiendo bonos del Estado. Eso quiere decir que, o porque la Reserva Federal también compra bonos del Estado. Entonces, si la Reserva Federal, la Fed, tiene bonos de Estados Unidos y los empieza a vender, significa que está queriendo, obviamente ellos venden esos bonos y lo que ellos están recibiendo son los dólares, pues, ¿no? Y ahí es cuando se quita dinero de la economía. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cuál es el problema? El problema es que Estados Unidos tiene una deuda tan grande, cada vez históricamente creciente, que cada vez necesita más dinero para poder financiarse. Entonces, ¿cuál es el problema? Actualmente el Departamento del Tesoro está ofreciendo muchísima deuda y obviamente en cierto punto ya llega un momento en el cual los inversores actuales, los bancos comerciales, los institucionales, los bancos centrales, etcétera, ya hay mucha oferta y si bien sí hay demanda, hay mucha más oferta, ¿no? Hay muchos bonos y también hay demanda, pero tampoco una demanda tan grande como para poder comprar toda esa cantidad de bonos o esa cantidad de deuda que está ofreciendo el Departamento de Tesoro en forma de bonos. Entonces, ¿qué sucede? Si encima ahorita ya hay una oferta demasiado grande de bonos dentro del mercado, que ya no tienen muchos compradores y encima la Reserva Federal también está reduciendo su hoja de balances de activos, significa que está vendiendo más bonos. Entonces hay una cantidad enorme de bonos en el mercado y esto puede hacer que los bonos empiecen a tener problemas. Y sabemos que cuando los bonos empiezan a tener problemas, especialmente el dinero de Estados Unidos también empieza a tener problemas, me refiero al dinero del Estado, pues, ¿no? Porque tienen que tener esa continuidad en su financiación, tienen que seguirse financiando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando anuncian esta recompra dentro de su página oficial, que sea el del 2024 van a poner un programa de recompras de su deuda, aquí es cuando queda en jaque mate básicamente la contracción cuantitativa y estamos ya más que nada apuntando a un nuevo ciclo de expansión cuantitativa. En expansión cuantitativa es cuando empieza a entrar dinero al mercado, empieza a haber dinero barato, empieza a haber dinero por todos lados y ahí es cuando podemos ver periodos de expansión alcista en diferentes mercados, especialmente en el mercado de riesgo, Bitcoin, acciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por eso la Reserva Federal también hemos visto que últimamente, en las últimas reuniones, ha sido muy reacia a querer seguir subiendo los tipos de intereses, porque recordemos que esos bonos que el Departamento del Tesoro ofrece esos bonos a un tipo de interés, y ese tipo de interés siempre va ligado al tipo de interés en el que se encuentra la moneda nacional, que en este caso es el dólar estadounidense, ¿no? Entonces, si la Reserva Federal sigue subiendo tipos de intereses, esta deuda del Departamento del Tesoro en forma de bonos va a seguir subiendo y eso obviamente tampoco les conviene, ¿no? Porque cada vez se hace más creciente la cantidad de deuda que necesitan. Entonces, por eso actualmente la Reserva Federal ya se ha puesto muy tranquila y ha dicho como que no lo vemos tan necesario de momento, puede que tengamos una más, pero nos vamos a quedar un poquito tranquilos. Y cuando esto pasa, tenemos que poner mucha atención, porque cuando la Reserva Federal históricamente ha pausado los tipos de intereses, que ya no los sigue subiendo, pero tampoco los baja, es porque ya estamos más al final de una contracción cuantitativa y pues al mismo tiempo también ya más al final de un mercado bajista, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El siguiente año, lo más probable es que la Reserva Federal ya necesite empezar a bajar los tipos de intereses. Necesita bajar los tipos de intereses para que la deuda ya no siga creciendo en términos de intereses y al mismo tiempo, ¿para qué? Para que ya ellos también puedan empezar a comprar esa deuda. ¿Y qué pasa cuando la Reserva Federal empieza a comprar esa deuda? Cuando empieza a comprar esos bonos del Tesoro, empiezan a recibir bonos del Tesoro y la Reserva Federal, ¿qué hace? Empieza a darle a la maquinita, empieza a imprimir montones de dinero para comprar esa deuda y eso es dinero que ingresa al Departamento del Tesoro y a la final es dinero que se termina esparciendo por toda la economía. Y ahí es cuando nosotros podemos ver muy grandes apreciaciones de activos de riesgo, ¿no? No sin antes, obviamente, una asustada, como siempre hemos hablado. Cuando pasamos de un ciclo a otro, siempre viene una bajada o un tipo de crash como que medio asusta para luego reiniciar todo el mercado y ahora sí, con
el dinero barato, con dinero ingresando a la economía, posicionarse en diferentes cosas nuevas, en nuevas narrativas y en que todo empiece a subir. Entonces, tenemos el 2024 repleto de sorpresas, no de sorpresas, en realidad ya estamos viendo que ya son más datos, son más pistas que ya nos va dejando la parte macroeconómica, la parte de análisis técnico, la parte de TVL, bueno, muchísimos factores que nos están casi confirmando que el 2024 va a ser un año en el que podemos decir To The Moon. Y hablando To The Moon, recuerda que este domingo vamos a tener una masterclass gratuita con cupos limitados para que puedas estar ahí. Vamos a estar hablando de gestión de riesgo de portafolio, cómo armar el portafolio. Voy a estar mostrando mi portafolio personal también para que puedas verlo y explicándote cómo funciona un mercado alcista para que puedas subirte en el tren cuando tienes que subirte y bajarte también, porque el problema es que muchas personas dicen, me da miedo no subirme al tren. Pero no subirse al tren es fácil, lo difícil es bajarse, porque uno empieza a enamorarse que no voy a vender nunca, que To The Moon, que bla. Y si tú no vendes a tiempo o no sabes manejar bien tu dinero o tus posiciones en un mercado alcista, puedes estar en millones de dólares de ganancia, pero si no sabes cuándo vender, vas a incluso terminar en pérdidas. Entonces es una masterclass muy enfocada para apoyarte y enseñarte cómo es el comportamiento de estos activos en específico del mercado durante un mercado alcista y cómo sacarle el mayor provecho y mayor potencial. Y al mismo tiempo vamos a tener bastantes sorteos muy interesantes y un estreno muy importante. Así que nos vemos el domingo por allá. Recuerda que abajo, acá en el link de la descripción, tienes el canal de Telegram para que puedas recibir toda la información y para que te puedas inscribir también a la masterclass. Nos vemos ahí. Fuerte abrazo y feliz fin de semana para todos. Chao.